que ya se nos olvidó esta reunión entre Mariano Azuela, quien era presidente de la Corte, con Fox para el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, que ya se nos olvidó el sexenio pasado cuando Norma Piña se reunía con la oposición en plena campaña electoral, que ya se nos olvidó que el PRI y el PAN después del 2003 se repartían consejeros electorales. Vanessa tundió a Leo por su falta de memoria política. Cacharon a Damián Cepeda viendo un partido de la selección mexicana en el Estadio Azteca. Porque esta semana se cumplen 20 años, 2 décadas de aquella elección presidencial del 2006 que tuvo un resultado muy apretado. Vanessa, 20 años después, pues tú eras una niña, o sea, ¿cuántos años tenías? No me nos digas cuántos años tenías. Pero recuerdas, claro, ¿no? Desde luego, y marcó a tu generación, ¿no? Esa elección del 2006. ¿Qué nos puedes decir a 20 años de esta elección? Bueno, yo quiero primero entrarle por otro lado, Leo. Efectivamente, yo era muy joven, yo ni siquiera alcancé a votar en esa elección, pero yo iba entrando a la carrera, a la Escuela de Derecho, en esa elección que presumiblemente ganó Felipe Calderón. Pero quiero entrarle a otro tema, te digo, porque estamos debatiendo este tema precisamente porque se cumplen el jueves 20 años de aquella elección, pero también porque tú escribiste ayer un artículo pues muy polémico como te gusta, en donde dices, razonas si Morena efectivamente fue un peligro para México. Y primero yo te quiero hacer un reconocimiento porque 20 años después reconoces que esta campaña mediática de propaganda impulsada, financiada por el Consejo Coordinador Empresarial, en donde nos taladraron por años que Andrés Manuel López Obrador iba a ser un peligro para México, fue eso, fue una campaña publicitaria de propaganda. Por cierto, ¿era legal en ese entonces que las asociaciones civiles como el Consejo Coordinador Empresarial? Claro, era legal, pero lo que provocó un piso disparejo como el que hoy, del que hoy fue parte de la, digamos, del cambio en la reforma del 2007. Así es. Entonces, primero te reconozco eso, pero quiero hacer referencia a las variables a las que tú haces referencia en tu artículo para concluir que efectivamente Morena sí fue un peligro para México, porque eso es lo que concluyes. Tú primero señalas que hoy existe un mayor control territorial por parte del crimen organizado en contraste con lo que teníamos antes. Pues yo no te puedo dar por bueno esa comparación, no solo por las décadas de conocimiento que tenemos de la incorporación del crimen organizado a la política territorial en México, tanto a nivel federal como a nivel local. Pero si nos remontamos a 2006 y pensamos en quién era el secretario de Seguridad Pública, vaya, yo creo que destroza todo parangón, ¿no? Toda comparación, pues pierde pies y pierde cabeza. La segunda premisa de la que partes para señalar que Morena fue un peligro para México es el tema de las finanzas públicas. Lo que tú señalas es que Andrés Manuel López Obrador, lo que no había sucedido, según tú dices, en 35 años, es endeudar al país en 6 puntos del PIB. O sea, fue el 2024, o sea, durante todo el sexenio hubo déficits moderados, pero 2024... Para terminar las mega 6%, equivalente a 6% del PIB, el más alto en 35 años. Ese es un dato duro. Y aquí lo que a mí me gustaría que estuviera acá Gerardo Esquivel, porque lo explica muy bien, cuál fue el promedio anual de endeudamiento, tanto en el sexenio de Calderón, en el de Peña y en el de Andrés Manuel López Obrador. El de Calderón incrementó en 7.4 puntos porcentuales del PIB, y el de Peña en 8 puntos. Tampoco se sostiene esa variable. Luego culpas a Morena de controlar los poderes del Estado y de ser un poder hegemónico. Y yo pienso de desmantelar la democracia. Y yo pienso, ahora precisamente que estamos comparándonos con el país que éramos en 2006, que ya se nos olvidó esta reunión entre Mariano Azuela, quien era presidente de la Corte, con Fox para el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, que ya se nos olvidó el sexenio pasado cuando Norma Piña se reunía con la oposición en plena campaña electoral, que ya se nos olvidó que el PRI y el PAN después del 2003 se repartían consejeros electorales. Yo creo que lo que sí podemos decir, contrastando desde 2006 a la fecha, es que lo que hoy existe no es un país dividido, sino mayorías perfectamente claras que optan por un proyecto político bien definido. Regreso al tema de mi artículo, nada más decir, yo sí reconozco que había claramente era parte de la propaganda y creo que se valía y se sigue valiendo decirle, es un peligro, pues que se defienda al candidato, ¿no? Bueno, no con mentiras. Y los que hoy hablan del piso parejo, bueno, los que hoy hablan del piso parejo también Vanessa, o sea, es una mentira, pues que la responda. Las campañas están llenas de mentiras. Si te digo, a ver, López Obrador dijo una gran mentira, que íbamos a crecer al 7%. ¿No fue una gran mentira? Bueno, entonces, ¿cómo puedes decir? Tú puedes hacer una promesa que no incumplas y otra cosa es una mentira en torno al pasado, como que Andrés Manuel iba a cerrar todas las iglesias de la Chontal. Lo mismo se dijo en torno a Claudia Sheinbaum. Pero hacer de la mentira una estrategia publicitaria. Por eso, pero el problema es, el tema es que tiene todos los elementos él para defenderse, él y su campaña. No necesita que la autoridad lo proteja o prohíba. Y yo creo que esa es una de las consecuencias precisamente de esa elección tan cerrada. Tienes muchas cosas que decir, Vanessa. Bueno, la pregunta es, ¿qué nos dejó la elección del 2006? Y yo sí creo que la elección del 2006
la pensemos como la pensemos que fue una elección estrecha, pensemos que fue un fraude, nos dejó el presente. Yo no creo que podemos entender el presente político Claro. sin esa elección. No, por eso estamos debatiéndolo, claro. Existe una forma muy interesante de analizar la historia y es el análisis contrafactual, en donde uno se pregunta qué sería de nuestra historia sin un evento histórico en particular. ¿Qué hubiera pasado con la Segunda Guerra Mundial si no hubiera existido una bomba atómica? Sí, sí. Entonces hay que preguntarnos qué hubiera pasado en este país si Fox no avanza el desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador. Que le ¿Qué funcionó pasa? a López Obrador, hay que decir. Bueno, es que eso es lo que nos tenemos que preguntar en la historia contrafactual. ¿Qué hubiera pasado sin esta campaña en la que todos nos podemos acordar de los spots del peligro para México, la haya financiado quien la haya financiado? Podemos Pero de verdad recordar. te molesta eso del Pues no peligro es que me para- molesta, me parece que sí desemparejó la cancha de la que hoy todos parecen hablar. Me parece que existe un doble rasero cuando se analizan las elecciones. No, pues sí. yo estoy siempre he estado a favor de las campañas negativas. Porque además, ¿sabes qué, Leo? Sí. Yo crecí en esa Sí. generación que fue moldeada por esos spots publicitarios, Sí. por esas mentiras. Entonces, para mi generación sí fue particularmente dañino esa campaña dispareja. Pero sigo, ¿qué hubiera pasado en el 2006 si el Bester Gordillo no maneja los votos del magisterio en favor de Felipe Calderón? Vaya, ¿qué hubiera pasado en este país? Y yo creo ¿Te que puedo sí hacer podemos... otro contrafactual? Sí. ¿Qué hubiera pasado si López Obrador sí hubiera ido a pactar con Patricia Mercado? Vamos... Digo, porque también fueron errores de López Obrador. Pero vamos primero con estos hechos, que son Sí. hechos fácticos que podemos Sí. asumir. ¿Qué hubiera pasado si el IFE le hubiera entrado de verdad en contra de esta guerra sucia? Y yo creo que podemos sacar algunas conclusiones. Andrés Manuel López Obrador presumiblemente hubiera llegado a ser presidente de México en el 2006 con un Congreso absolutamente dividido, Sí. con el PAN fortalecido. Sí, sí. No habría podido sacar sus programas sociales. A lo mejor hubiera sido un gobierno anecdótico de izquierdas y luego hubiera regresado. El PRI ¿Sabes hubiera por qué no regresado, creo yo el PAN. eso? Permíteme, déjame Sí. terminar la cadena consecuencial, que creo Sí, que es sí. fácil de seguir. No hubiera iniciado esta absurda guerra contra el narco. No habría existido Plantón, no habría existido, por tanto, Convención Nacional Democrática, Movimiento por la Defensa del Petróleo. No existiría Morena como asociación civil, partido, como movimiento. Vaya, existiría presumiblemente todavía el PRD. Entonces, la elección del 2006, así de relevante es para nuestra historia Totalmente. nacional. Seríamos otro país. Me gusta esto contrafactual de qué hubiera pasado si hubiera ganado López Obrador en 2006 en lugar del 2018. 18. Que, por cierto, en muchas mesas se habla de ese escenario, ¿no? Yo creo que López Obrador se hubiera comido al PRI, ¿no? Hubiera tenido mayoría porque tenía una cosa muy importante, que era producción de casi 3 millones de barriles de petróleo a más de $100 el barril. Hubiera tenido mucha lana, mucho dinero. El tema del fraude. El Sí. tema del fraude. Tú sí estás convencida de que hubo fraude. Yo estoy convencida de que hubo fraude, ¿Pero qué pero es lo que te independientemente- convenció? O sea, Bueno, es que yo creo que hay varios argumentos, Sí. no existe uno solo. Está claro que fue víctima de guerra sucia por años, esta campaña de que era un peligro para México, que se suma a irregularidades electorales como los votos sin doblar que se encontraron en favor de Calderón en las casillas, la negativa del conteo de votos, la modificación del resultado que comenzaba en cierto momento el conteo a dejar de sumarle votos al candidato del PRI y se los sumaba a Calderón, la llamada del Bester para decantar los votos del magisterio en favor de Calderón. Creo que hay suficientes elementos para dudar de una elección, sobre todo de una elección que quedó tan cerrada. Pero a lo que quiero ir más allá de convencer a una autoridad electoral que evidentemente no se logró en aquel tiempo, es a llevar a nuestro auditorio al ánimo social que todos estos elementos de certeza le daban para estar profundamente enojados. Porque si algo nos dejó la elección del 2006 es el regusto tan incómodo ahí de empezó lo la que es. polarización, ¿no? En las campañas y luego la elección y lo postelectoral. No hemos vivido, yo no lo sé, creo... ahora te voy a Sí, a contar ver. un dato que me dio mucho. Lo que sí es que nos deja el regusto de cómo es vivir en un país tan profundamente polarizado, porque ahí sí que lo estábamos. Ahora hablamos de 250,000 votos de diferencia, Sí. la misma diferencia que hoy tienen Abelardo del Espriella e Iván Cepeda, el candidato de la Sí. izquierda, y cómo está viviendo ese país, vaya, bajo fuego entre las Pero ya propuestas de aceptaron. uno. Ya aceptaron, pero Cepeda vaya... ya aceptó, ¿eh? Y hasta Petro se tuvo que tragar sus tendrá palabras. un gobierno de 4 años profundamente dividido, profundamente Sí, sí, polarizado, con una oposición muy fuerte. Entonces yo creo que eso también es lo que nos deja la elección del 2006. ¿Cómo es vivir en un país en donde no nos ponemos de acuerdo por qué derrotero político ir? Tan grave fue en aquel tiempo que Felipe Calderón tuvo que optar por un derrotero que ni siquiera figuraba en sus promesas de Sí, campaña, sí. lo de la guerra contra el narco, por la que absolutamente nadie había votado. Hoy que somos tan juzgones con las promesas, con las propuestas de campaña de nuestros presidentes o candidatos presidenciales, no olvidar que hoy los niveles de violencia y de escalada de violencia que tiene este país derivó de algo que ni siquiera se dijo en campaña para intentar unir a un país que sí creía en estos elementos de prueba para afirmar el fraude. No, totalmente. ¿Cómo te pones a censurar campañas negativas? Nada más que lo que sabemos por encuestas es que la gente hoy está buscando más elementos propositivos que campañas Está bien, negativas. Pero no prohíbas las negativas.
¿no? Porque además las engañas a la negativas, gente y no te sirven para nada. las negativas que son mentiras son muy fáciles de responder. Muy fáciles de responder. Es más, yo creo que esa de un peligro para México la pudo haber utilizado muy bien López Obrador. Sí, soy un peligro. ¿Sabes para qué soy un peligro? Para la mafia del poder, para el PRIAN, para todos aquellos que están enriqueciendo, ¿no? Perdón, tú querías decir algo, pero no. Sí, no, yo no quiero cerrar el programa sin decir uno de los legados de la elección del 2006 es la escalada de violencia. En 2 años le bastó a Felipe Calderón para triplicar los homicidios y para que regresaran las desapariciones. Tienes toda la razón. O sea, a ver, ¿qué dejó? Que dejó un presidente muy débil, que tuvo que hacer esto de la guerra, que se tuvo que echar en manos del PRI, ¿no? Y el PRI, nada tontos lo aprovecharon. No, o sea, por eso digo que es un manjar. Para un analista político, el 2006 es un manjar. Gracias. Para mí es de pésimo gusto que cualquier político o política mexicano vayan a un partido de la selección. Lo que más me molesta todavía es que ese boleto dicen que ronda los 300,000 pesos, suponiendo que vale la mitad, 150,000. ¿Por qué no lo critican? Ah, no, ¿sabes por qué? Porque dicen, nada más criticamos a los de Morena porque ellos juraron austeridad republicana. Ok, suponiendo que están mal los de Morena. ¿Por qué a los del PAN y el PRI no los critican? Alito Moreno, 1 millón de pesos se gastó llevando a toda su familia. Casi se llevaba al perico. Increíble, que nunca ha trabajado. Yo no sé en qué trabaja Damián Cepeda. Que le vaya muy bien. Pero ¿por qué no critican eso? En un país donde hay decenas y decenas de millones de mexicanos y mexicanas que no pueden disfrutar en vivo de un partido de la selección mexicana. Leo se hace el tío Lolo Leo. Dice, el fraude electoral benefició a López Obrador. Cínico. Cínico. ¿Cómo se ve que no perdió a ninguna persona? ¿Cómo se ve que no le secuestraron a ningún ser querido? Gente que sufrimos el calderonato, miserable, se inventó una guerra, dejó entrar a los estadounidenses, hizo un desastre ese país, lo dejó de cabeza y todavía el miserable se fue a trabajar a Iberdrola, una empresa a la que él benefició y después se va a Madrid, a España a dar clases de moral, el infeliz, todavía estos defendiéndolo, el Baster Gordillo, la secretaria de los sindicatos de los maestros, en una llamada, es captado en una llamada con Eugenio Hernández Flores, exgobernador de Tamaulipas priista, que luego fue a la cárcel por corrupto, por ligas con el narco, le regalaron miles de votos a Calderón. Yo te aseguro una cosa, si esto hubiera beneficiado a la izquierda en el 2006, si hubieran negado a contar los votos, en todas las mesas estarían hablando de que Morena, o sea, la izquierda, el PRD en aquel tiempo, hizo fraude electoral. Pero como fue la derecha, como dijo López Obrador, callan como momias. Dime qué piensas.